Continuem esta nit a Raonem. Recorden que poden utilitzar el nostre hashtag per a comentar el que vulguin en xarxes socials. Un dels objectius, ho parlàvem abans d'este programa, és recuperar el caràcter comarcal i donar veu, una veu potent als municipis. Perquè el municipalisme, sobretot, és el que està patint més esta situació de pandèmia, perquè en definitiva és l'administració més propera als ciutadans, als veïns. Moltes localitats han tingut que deixar de banda projectes, plans il·lusionants per tal d'atendre l'emergència sanitària i social dels seus veïns. Paterna és una gran ciutat, 72.000 habitants, però a més de 40.000 persones treballen diàriament en alguns dels seus centres empresarials. Gestionar en temps de pandèmia ens portarà avui a parlar de mesures, de restriccions, de xifres preocupants, però també, afortunadament, de projectes il·lusionants que no només no s'han abandonat, sinó que prenen en aquest 2021 més força que mai. L'alcalde d'un dels principals consistoris de l'Horta està avui amb nosaltres, així a Raonem. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, benvingut, bona nit. Bona nit. Abans que res, hem parlat amb el president de la Generalitat fa només uns minuts. Què li semblen les mesures anunciades avui? Tancament de l'hostaleria, tancament de comerços a partir de les 6 de la vesprada i tancament també d'instal·lacions esportives. ¿Qué pensa, alcalde? Bueno, son medidas duras, pero evidentemente son responsables. Muchos días, porque como sabéis, hemos sido los primeros municipios que pedimos el autoconfinamiento y además tomamos medidas las más restrictivas que podía tomar un ayuntamiento. Y muchos de tus compañeros me preguntaban si debía ir más allá la Generalitat, si debía ir más allá el gobierno central, pero evidentemente yo contestaba que claro, tienen más datos que nosotros. Sí que es verdad que desde los ayuntamientos, con los datos que tenemos y con las competencias que tenemos, pues hemos tomado nuestras medidas restrictivas. Y bueno, es un día complicado, sobre todo para algunos sectores como puede ser el de la hostelería, pero desde luego es que estamos en el peor momento de la pandemia y tenemos que ser conscientes de ello. Un momento crítico. Este matí, a través de xarxes socials, vostè anunciava que les xifres de seguiment de les aigües residuals que s'està fent a Paterna no eren bones. Quina és la situació en este moment a la ciutat? Sí, pues las últimas cifras que nos han dado, estamos por encima de una incidencia acumulada de 1.000. Por lo tanto, como os decía, es el peor momento de la pandemia. Como bien decías, bueno, tenemos 3 proyectos importantes en Paterna relacionados con la COVID. Uno es el análisis de las aguas residuales, que ya empezamos en verano, fuimos también de las primeras ciudades que analizábamos las aguas y estamos viendo cómo se van coordinando de alguna manera esos datos, ¿no?, con lo que nos da la Generalitat y lo que estamos viendo en nuestras aguas residuales. Y luego tenemos 2 proyectos pioneros en toda España dentro del entorno escolar. Uno es, estamos monitorizando a un par de clases en un cole de Paterna para ver la distancia y ver cómo se comportan los niños, que lo hemos trasladado también a nuestras oficinas de atención al ciudadano para que tanto los trabajadores como los ciudadanos que vienen a tramitar cualquier cosa pues estén más seguros. Y luego, junto con el CSIC y el IATA del Parque Científico de Paterna, se están analizando tanto las heces como la saliva de cerca de 1.000 niños que van al colegio a Paterna, no solo para tomar medidas, sino también para seguir aprendiendo del coronavirus, que bueno, la verdad es que parece que lleva toda la vida. Vamos a cumplir ahora dentro de poquito un año de todo, de cuando estalló, pero desde luego yo creo que es importante, cuanto más sepamos del coronavirus, pues mejor podremos tomar las medidas para atajarlo. Projectes únics, com està comentant alcalde, i a més molt útils perquè ens permet precisament això, conèixer un poquet més d'este virus. I estos 2 projectes dels que estava parlant, que estan al cole, als col·les de Paterna, són pioners en tota Espanya. Crec que no n'hi ha projectes iguals, ¿no?, en la resta del país. Así es. El primero, el de la distancia, de ver la distancia, llevan los niños unas tarjetitas colgadas y entonces cuando se acercan a menos de 1,5 metros les vibra, pero además eso está monitorizado y entonces luego se puede ver por dónde han ido, cuántas veces se han acercado. Y este proyecto se hace con una startup de Paterna, Social Distance, que a través de la Fundación de Prosegur en Madrid, pues bueno, vieron a ver qué proyecto sería interesante para el entorno escolar y finalmente, pues bueno, se hizo en Paterna. Y luego lo del CSIC, la verdad es que muy bien, necesitaban una población mínima de 1.000 personas y bueno, como están en Paterna, nosotros los convencimos y les dijimos que claro, tenemos una población escolar
cerca de 20.000 estudiantes y por lo tanto pues bueno, están encantados, nosotros encantados de poder ayudar. La gente además se lo ha tomado de una manera excelente, ha habido muchísima participación y yo creo que todo lo que sea seguir ayudando a la ciencia, que se ha demostrado que es fundamental para pues bueno, combatir el coronavirus, pues desde luego ahí estamos. A més, en els col·legis, avui un altre dels missatges que ha llançat el president de la Generalitat és que hem de fer el possible per a que els estudiants mantinguen aquest contacte en l'escola, no paren els seus estudis. I en el cas de Paterna, amb multitud de col·legis en totes les etapes, com ha afectat, com ha sigut la incidència en la vessant educativa a Paterna? Pues fíjate lo que estábamos hablando antes de los datos, ¿no? Evidentemente desde la Generalitat tendrán muchos más datos, pero los datos y la experiencia que tenemos en Paterna está siendo positiva en el sentido de que es cierto que tras las fiestas navideñas pues han aumentado los casos, pero os podemos decir que no sé si está en torno a menos del 1,5% de los casos en niños, ¿no? Y además en los casos que conocemos más en concreto siempre ha sido o de personal docente o de niños que a través de su mamá o de su papá lo han cogido, pero no entre ellos. Con lo cual yo creo que lo está diciendo el conseller, pero nosotros estamos viendo también que es cierto, es decir, los colegios están siendo lugares seguros. Nosotros es cierto que en Paterna este verano pues fuimos valientes en ese sentido. Yo la verdad es que cuando acabó la escuela de estiu, que además este año duró 6 semanas, donde dimos servicio a más de 400 familias, estuvimos 6 semanas pues bueno, mirando a ver qué pasaba, ¿no? Pero es verdad que las familias necesitaban, porque empezaban a trabajar. No era un lugar bueno para dejar con los abuelos, ¿no? Porque además son de grupo de riesgo y por lo tanto teníamos que darle una salida. Os puedo decir que en esas 6 semanas no tuvimos ni un solo caso de coronavirus entre los niños, con lo cual yo no sé si decir que es el lugar más seguro, pero es uno de los lugares más seguros. Una de les coses que es pot fer a una administració local és explicar directament als veïns les mesures. Vostè ho ha dit, a Paterna es van emprendre mesures molt dures fa uns dies, es mantindran al llarg d'estos dies, es sumaran les que ha pres també la Generalitat. S'està fent això, alcalde, s'està explicant als veïns les mesures, el per què? Sí, la verdad es que es complicado porque muchas veces pues había gente que decía, oye, vosotros habéis aguantado con los parques abiertos cuando Valencia, por ejemplo, los había cerrado. Es verdad que nosotros desinfectábamos todos los días los más de 70 parques que tenemos, incluso aplicamos una laca especial antibacteriana y contra virus. Pero ya intentamos explicar pues, a través de redes sociales, luego también hemos llamado sobre todo al grupo de riesgo, más de 11.000 llamadas a nuestros vecinos y vecinas, y lo que queríamos hacerles entender es que más allá de que pudiera ser un foco o no, un parque infantil, una instalación deportiva, que es verdad que si está al aire libre pues es más complicado el contagio, lo que intentábamos evitar es que se socializara, porque realmente la mayoría de los casos está siendo de naturaleza social, ¿no? Ni siquiera de laboral ni escolar, y por lo tanto la idea no es que fueran focos, sino evitar por los corrillos que se pueden hacer con los papás o con los amigos, y esa era un poco la idea. Es verdad que explicarlo muchas veces, aunque esté muy claro, es complejo, pero por eso pues hemos iniciado esa campaña tanto en redes sociales, en medios, y luego pues llamar. Es verdad que durante toda la pandemia llamábamos cada 2 semanas para ver cómo se encontraban ese grupo de riesgo, más de 60 años, personas con algún tipo de discapacidad, dependientes, etcétera. Y bueno, pues hemos querido antes de Navidad y ahora después de Navidad pues primero hablar de las restricciones y luego también explicarles bien el proceso de la vacunación, porque sabéis que en Paterna no, y creo que en la Comunidad Valenciana tampoco, pero ha habido en alguna ciudad de España donde incluso ha habido algún tipo de estafa, que estaban intentando cobrar. Es decir, estamos diciéndole, oye, que es absolutamente gratuita, os llamarán desde vuestro centro médico. En estos momentos se está vacunando residencias al personal y a los residentes y al personal sanitario. Y bueno, vamos a esperar, pero que sepáis que la información buena es la que sale del ayuntamiento, ya sea por una llamada o ya sea por redes sociales. Parlant de la vacunació, com va a Paterna?
Bueno, ya está todo el personal sanitario ya vacunado, todo el personal y los residentes de residencias también vacunados y esperando que ahora en breve pues empecemos también con la segunda dosis que empezó el domingo y pues bueno, esta misma semana también empezarà en Paterna. I laboralment, alcalde, tenim les dades de 2020 que poden servir de mostra com està afectant la pandèmia a Paterna. Bueno, sabéis que Paterna pues bueno, es eminentemente industrial y por suerte pues tenemos más de 2.000 empresas, somos líderes en cuanto a autoempleo, hemos acabado en cerca de 5.000 autónomos e incluso hemos acabado el año con más autónomos que al principio al principio del año, antes de que empezara la pandemia. Por lo tanto, sí que es verdad que bueno, yo creo que los paterneros tenemos ese carácter de emprendedores y es algo que desde luego nos gusta resaltar, ¿no? También es verdad que desde el ayuntamiento pues incentivamos con cheque emprendedor, cheque empleo, es decir, de alguna manera que la gente vea que si va a lanzarse a esta aventura que es emprender con un negocio, pues que sobre todo al principio el ayuntamiento está para echarle una mano y luego desde luego yo creo que Paterna pues tanto por la ubicación que tiene, tanto por el resto de empresas que hay alrededor y el tipo de empresas, pues yo creo que seduce sobre todo a la hora de poder abrir una empresa en nuestra ciudad. El que està clar és que l'administració, el consistori s'ha tingut que adaptar als temps. Al final del mes de desembre s'aprovaren els pressupostos a Paterna, contenen este pla de reactivació econòmica de Paterna, que suposa que també se tindrà que adaptar a les situacions que es van plantejant, per exemple, la situació de l'hostaleria. S'està posant en marxa un bonus que es veia amb molta esperança dins del teixit hostaler paterner. Què passarà en ell? Bien, como bien decías, pues lo aprobamos este mes de diciembre, son 63 millones donde claramente pues viene marcado, ¿no?, por la pandemia. Es verdad que va a ser una legislatura compleja porque es verdad que empiezas con un programa, con tus ideas. Hemos intentado no desviarnos demasiado, pero evidentemente pues nos hemos tenido que adaptar. Hemos intentado mantener esa actividad porque al final si la administración pública tira del carro, esto es pues bueno, ese círculo, ¿no?, que al final hace que la gente compre aquí, se haga construcciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa es la idea. Vimos desde el primer momento que el sector más afectado podría ser la hostelería, eventos, etcétera, y lo que hicimos es reunirnos con la asociación en Paterna. Al final les planteamos lo del bono. Es un bono que su valor es de 50 euros, pero es verdad que incluso los propios hosteleros nos pidieron que costara algo, que no se repartiera, porque es muchas veces que cuando repartes algo gratis luego no se gasta y esa no era la finalidad, y costará 10 euros, pero su valor será de 50 euros. Lo hemos dicho ya porque cerramos ya ese acuerdo con la Asociación de Hosteleros. Está presupuestado, como te decía antes, y aprobado desde el mes de diciembre y estamos con las bases. Es verdad que hemos pedido autoconfinamiento y podían entender, oye, ¿cómo que sacáis bono pero pedís autoconfinamiento? Bueno, estamos elaborando las bases, como sabéis la administración pública también tiene sus tiempos y nosotros calculamos que para marzo o abril estos bonos ya saldrán y empezará, pues bueno, lo que queremos es que empiece a reactivarse todo como estaba antes, lo antes posible, con toda la seguridad y por lo tanto que la gente sepa, porque además era importante para los hosteleros que tienen que sacarse el sello de hostelería segura, porque nosotros queremos dar esos bonos para que se gasten en esa hostelería segura, no para cualquiera, ¿no? Entonces también es una forma de que los hosteleros, ahora cuando puedan volver a abrir, ya había algunos con ese sello, pero lo que queremos es que sigan animando para habilitar sus locales para que tengan la seguridad 100%. Parlem de Capcibi, és un projecte que ja hem conegut a través d'esta televisió i també a través del diari Levante, però per a qui no ho sàpiga, ¿qué es este campus para la innovación y el desarrollo de la formación profesional en ciberseguridad y biotecnología, alcalde? Bueno, la verdad es que sabéis que tenemos un cuartel grandísimo en Paterna, en el casco urbano. La verdad es que el Ministerio de Defensa tiene otros terrenos, no en el casco urbano, pero este precisamente
pues ocupa cerca del 25% en lo que es nuestro casco urbano. Os podéis imaginar lo grande que es. Ya tenemos un protocolo de intenciones firmado con la ministra de Defensa en el que se iban a desafectar una parte de esos terrenos, y bueno, la verdad es que con los fondos Next Generation de la Unión Europea, que lo que persigue es que haya cambios estructurales y que podamos garantizar ese futuro a las nuevas generaciones y que nos vayamos adaptando a la digitalización, a la sostenibilidad, etcétera. Lo que le hemos presentado a la Generalitat y también al Gobierno, a diferentes ministerios, es este proyecto que bueno, pues recuperamos un bosque urbano, con lo cual tocamos la sostenibilidad, recuperamos patrimonio histórico importantísimo de los edificios de los cuarteles, y luego lo más importante, preparamos a los jóvenes para las profesiones del futuro. En estos momentos, daos cuenta que le estamos diciendo a todo el mundo que se tiene que digitalizar, tiene que pagar con Bizum, hacer pedidos con WhatsApp, se lo decimos al comercio local, a las empresas, a todo el mundo. Pero claro, tenemos que tener claro que Internet es seguro, ¿no? Y entonces la ciberseguridad es fundamental. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es decir que este campus de la formación profesional, e incluso aquellos jóvenes que, los famosos nini, que decían, bueno, están todo el día jugando a la PlayStation o todo esto, pues efectivamente, porque bueno, hoy en día sabemos, estamos viendo drones que están salvando vidas en las playas. Yo no me atrevo a llevar un dron, pero estoy completamente seguro que un chaval, una chavala de 16 años coge el dron y enseguida te hace verdaderas virguerías. Entonces lo que queremos es canalizar, como bien decías, todas esas habilidades y que les sirva para pues bueno, ganarse la vida. Y luego también tenemos la parte de biomedicina, que tenemos el clúster también en el parque tecnológico, y queríamos de alguna manera pues también pues aprovechar, ¿no?, todas estas sinergias, ¿no?, y de alguna manera pues fomentar tanto la formación profesional, la sostenibilidad y por supuesto pues la recuperación de patrimonio, importantísimo. Per tant, la sinergia i la col·laboració amb aquestes empreses punteres que estan presents a Paterna en estos àmbits serà molt fluida, ¿no? Sí, absolutamente, porque fíjate que dos de las tres más importantes empresas en cuanto a ciberseguridad también están en el parque tecnológico, y por lo tanto yo creo que crear esas sinergias, incluso con Cámara de Comercio, yo creo que serán los ingredientes perfectos para que además la Unión Europea lo vea con buenos ojos. Més social, se'ns està acabant el temps. El passat diumenge a Levante, el Mercantil Valenciano, tornàvem a veure la imatge de la finca groga. Finalment, ahir, definitivament ja l'alcalde es va licitar i se contracte de demolició en un procés administratiu que ha sigut molt llarg, ¿no?, y difícil. Sí, la verdad es que nosotros lo iniciamos hará pues casi 5 años, pero es un problema que lleva más de 15 años, ¿no?, que además pues ha tenido problemas incluso de seguridad ciudadana, bueno, donde ha habido ocupas, ha habido temas sociales. Lo más complicado ha sido resolver el problema social. Es verdad que al final quedaban 3 familias con diferentes problemáticas, y finalmente se les ha podido dar una vivienda digna. Y bueno, hay que decir que de la finca realmente el ayuntamiento pues tiene pocos pisos. Lo que pasa que sí que es verdad que si no había un acelerador, que en este caso era el ayuntamiento, esto al final no había una solución, ¿no? Por lo tanto, pues sí, como bien decías, ayer se adjudicó, en menos de un mes tienen que empezar las obras de derribo, lo dejaremos acondicionado también. Y bueno, y en un futuro pues los propietarios que lleguen a un acuerdo para ver qué pasa con esa parcela, pero de momento un problema que además llevamos arrastrando décadas, pues por fin va a tener solución. Ens alegrem. Per acabar, alcalde, vam veure a través de les xarxes socials una fotografia que ens va impactar. Vostè duent a terme un pla que solem dur a terme molts els caps de setmana, que és planxar, però vostè va tindre que explicar que estava planxant a casa y no esquiant. Sí, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la verdad es que lo que pasa con las redes sociales, ¿no? La verdad es que me mandaron un pantallazo de lo que estaba circulando por ahí, que estaba esquiando, y además yo, de verdad, que he hecho de todo, he jugado a rugby, a waterpolo, a escalada, de todo, pero justamente esquiar, pues no se ha dado la ocasión. Y justamente pues tanto el sábado como el domingo estuve planchando y ahí de risas, y al final dijimos, oye, pues mira, vamos a poner lo de la tabla, no sé qué, no sé cuánto.
Y bueno, así un poco en plan de broma, pero sí que es verdad que al final pues muchas veces las redes sociales van corriendo bulos y si de una manera pues un poco así graciosa lo puedes desmentir, pues yo creo que hizo un poco de gracia y al final pues desmientes y ja està. I agraïm el to d'humor que s'ha utilitzat almenys per a desmentir un rumor. Acabem, alcalde, algun missatge per als veïns de Paterna en estos moments que estem vivint tan complicats i difícils? Pues sí, pues la verdad que lo que estamos diciendo todos estos días, que estén en casa lo máximo posible. Es verdad que vienen unas semanas complicadas, pero también depende de nosotros. Es verdad que se pueden poner muchas restricciones, pueden ser más acertadas o menos acertadas. Seguro que habrán cosas en las que nos habremos equivocado y pedimos perdón, pero sí que es cierto que al final lo más importante va a ser la actitud individual de cada uno. Gràcies, alcalde Juan Antonio Sagredo, per estar avui així, alcalde de Paterna. Gràcies, bona nit. I a tots vostès també bona nit. Ja saben, hem reestrenat Raonem, tornarem el pròxim dimarts per a contar-los tota l'actualitat. Cuiden-se molt i cuiden dels seus. Adeu.